liderar en la era del algoritmo, de la confianza humana a la sabiduría híbrida. Nosotros le hicimos un pequeño doble clic que vamos a explorar hoy, que dice, no se trata de tener todas las respuestas, porque ya adelantamos, es Mm, imposible tener todas las respuestas a la velocidad que vamos, sino que proponemos que hagamos las preguntas correctas para ir avanzando de forma como lenta pero segura en este nuevo ujú. mundo que se nos abre, ¿no? En esta nueva forma de relacionarnos con el trabajo, ¿ya? Como siempre, Daniel, no sé si soy el yo, pero fondo te de escuché medio esto tiene que ser cortado. una visión. Ah, Si me pueden decir si pueden soy yo o confirmar en eres el tú. chat eso. Digan, ¿es Macarena o es Daniel? Ahí vamos a saber quién es. Es Daniel, chuta, ya. Voy a cambiarme Ya, para de que señal. realice. Ya. Por mientras, entonces, si quieres, puedo ir tomando yo, Dale. pero fue un gracias ahí a los que nos comentaron. Bien, vamos a partir primero recordándoles que esto es para nosotros súper importante también. Nuestro propósito como Hooks es que queremos mejores líderes y mejores liderazas para el mundo, no solamente para las organizaciones, sino que también para el mundo, a la velocidad que vamos. Así que con este es que todas estas reflexiones y los webinars que hacemos mes a mes van en esa línea, ¿ya? Y cada vez que tomamos un tema nos inspiramos, nos movilizamos porque de verdad queremos poder aportar y agregar valor a todos y a todas ustedes. Este webinar también, el tema yo creo que impacta a cualquier profesional de cualquier área, principalmente si eres líder, y también para las áreas de personas desde la responsabilidad que hoy día estos cambios están impactando. Pero partamos desde dónde nace, ¿te parece, Daniel? Yo Dale. contarles solamente que hace algunas semanas, y de ahí también viene la publicación que la que tú comentabas, a mí cuando termino mi jornada laboral me gusta ir de vuelta a la casa, ir escuchando podcast y en esa ocasión estaba escuchando el de Daniel Matamala, Lo que importa, donde hablaban de la revolución de la inteligencia artificial y había un experto, muy experto, que se llama Álvaro Casanova, que en la conversación, en un minuto dice que la inteligencia artificial no solo asiste, sino que anticipa, propone y genera conocimiento en tiempo real, resignificando profundamente el rol humano. Y eso fue como una frase que me prendió varias alarmas y me puse a pensar, ¿no es cierto? Como, ¿qué es lo que está anticipando la inteligencia artificial sobre nosotros que aún no hemos anticipado ni siquiera nosotros mismos, ya sea como profesional, como líderes, como área de persona, etcétera? Entonces, ¿qué es esto que anticipa? Y además, en esa misma conversación, mencionan a los científicos que inventaron como una metáfora la bomba nuclear en los años 40. Claro. Y que en el fondo estaban jugando con átomos. No sé, Daniel, si es como, eso es lo que hablaban. ¿Ah? Sí. Yo cambié de señal por si acaso, me avisan si es que sigue Perfecto, escuchándose súper cortado. bien. No sé si vieron la película, además, hace 2023 creo que fue, ¿no? La película Oppenheimer. Si la Mm, vieron, probablemente una de las cosas que más llama la atención es cómo los científicos estaban en esto de el desarrollo, ¿no? De la energía mm, nuclear, pero cuando hacen la prueba, con eso, no sé mm, si vieron esos lentes raros que usaban así, el nivel de sorpresa que se llevan de, wow, esto que estamos teniendo entre nuestras manos es más potente de lo que sí, esperábamos. Y algunos sí. científicos denuncian, otros se cuestionan para dónde va esto. Entonces, Mm, estamos en esa analogía frente a algo similar, algo que mm. sabemos que tiene un impacto grande, pero cuando haya un boom más claro, no sabemos muy bien hacia dónde va a ir, ¿no? Claro, o sea, como en la analogía que tú dices, ellos estaban jugando con átomos, nosotros hoy día todavía estamos como jugando con algoritmos. Claro. Y así como ellos en un minuto no se daban cuenta de aquello y tremendo poder que liberaron, yo creo que todavía no tenemos conciencia de qué es aquello que estamos liberando. Eh, Porque estamos como todavía en una etapa inicial, ¿no es cierto? Como ni muy preparados, ni muy advertidos, estamos como eh,
mirando aquello que va sucediendo mientras lo vamos como transitando. O sea, todavía no sabemos si esto va a ser un Hiroshima ético o va a ser una gran oportunidad de evolución cultural. Claro. Y a modo de introducción, porque esto es como parte de la introducción, queremos como mencionar esta analogía, ¿no es cierto? Como que son los principios de la conversación, ¿cierto? La energía nuclear, cuando, ¿qué es lo que descubrieron? Uno, que tenían un poder destructivo inmediato, ¿cierto? Capaz de aniquilar ciudades, ecosistemas, etcétera. Se dieron cuenta de que esto también tenía, y hemos visto las consecuencias a largo plazo en términos de la radioactividad, ¿no es cierto? Lugares que ya no, tú no puedes entrar, cambios climáticos, enfermedades, etcétera. También esto movilizó rápidamente que se generaran controles y regulaciones estrictas, desde ahí una serie de tratados internacionales. Bueno, ahí vamos viendo si se respetan o no se respetan, pero el desarme y la prolificación también de armas y de otros sistemas a propósito de la energía nuclear. O sea, no hay que desconocer todo el desarrollo en medicina. Pero sí propone un dilema ético, ¿no es cierto? Que todavía está ahí siempre, el uso militar versus la energía pacífica. Entonces, como mirando, si hacemos la analogía con la inteligencia artificial generativa, estamos mirando, observando que tiene un poder transformativo inmediato, ¿no es cierto? Creamos contenido rápidamente, soluciones a una velocidad que no habíamos visto antes, estamos como viendo las consecuencias a largo plazo, como que empiezan estas conversaciones de qué va a pasar con el empleo, ¿no es cierto? Profesiones que van a desaparecer, hay nuevas industrias, hay cosas que están sucediendo. También ya está movilizando, ¿no es cierto? Y es parte de esta conversación el tema de la regulación bien incipiente aún, que abre un debate ético. Estamos hablando y ya aparece el tema de los sesgos dentro de aquello que aparece, que nos propone la inteligencia artificial. Y a la base, obviamente, hoy día lo que estamos viviendo también es un dilema ético, desde todos los beneficios exponenciales que hoy día observamos versus todos aquellos riesgos, ¿no es cierto? Esto que estamos liberando y que no sabemos, que es impredecible. Sí, y solo Sí. como para hacer un énfasis, quizá los que como usuarios o las personas que Mm, podemos ser menos académicos de la inteligencia artificial, podemos decir, ah, pero esto igual es como ciencia ficción, es mm, exagerado. Álvaro Casanova, que tú mencionabas, mm, que es uno de los expertos o el mayor experto en Chile, diga, mm, podríamos decir, él mismo dice que hay cierto nivel de incertidumbre sobre el futuro. claro. Incluso con esta mirada de, puede ser que la inteligencia artificial dé el paso de tener conciencia sobre sí misma, ¿no? Esto que parece tan ciencia Mm, ficción. Álvaro mm, Casanova dice, no sé, es mm, posible. mm. Incluso eso, ¿no? Entonces, efectivamente, Sí, el nivel de incertidumbre, impredictibilidad es sí, todo. enorme. Ahora, y para eso también es porque no queremos como invitar, ¿no es cierto?, a caer en el miedo, sino que más bien a pensar en responsabilidad, en ética y en límites. Es decir, como que creo que esa es la conversación que se abre. Sí. Y por eso nosotros queremos, ahora sí, hablar como de dos o tres grandes temas en este webinar. Uno, en el cambio de paradigma, que como que lo venimos escuchando hace cierto tiempo, los cambios de paradigma, pero hoy día es como del trabajador del conocimiento, hablar de confianza híbrida, que ya les vamos a explicar, que es como una nueva frontera que se abre en el liderazgo, y finalmente queremos terminar con algunas soluciones que proponemos como hooks. Mira, como para hablar del cambio de paradigma, probablemente, y aquí algunos de ustedes han escuchado este concepto del trabajador del conocimiento o el trabajo del conocimiento versus el trabajo manual, ¿no es cierto? Como a partir de la revolución industrial, el ser humano estaba mucho en el trabajo manual y luego con la complejidad, ¿no es cierto?, del trabajo. Y ahí tenemos, vamos a mencionar, pero anticipo, como Rafael Echeverría ya hablaba y algunos otros autores también del trabajo del conocimiento. ¿Ya? Es como eh, aquello que surge, que en el fondo necesitábamos que surgiera para producir, ¿no es cierto?, y ser mucho más eficientes en el trabajo. Y eso era porque antes del trabajo del conocimiento creíamos, ¿no es cierto?, que la autoridad era formal, ¿no es cierto?, era suficiente para lograr los resultados.
con el trabajo del conocimiento eso cambió. Necesitábamos en generar entornos, crear juntos, dialogar, ¿no es cierto?, conversar. Y ahí es donde Rafael Echeverría también en algún minuto, en alguno de sus textos, explicaba cómo eh, cuando el jefe o la autoridad formal era el que siempre tenía la última palabra, no sé si te recuerdan como antiguamente el mundo del trabajo, se perdía el 80% potencial de productividad cuando residía solamente en el líder. Entonces eso cambió la mentalidad y dijo, bueno, hoy día tenemos que desarrollar otro tipo de trabajo donde es importante también generar estos espacios de confianza. ¿Ya? Entonces, pero hoy día no solamente hablamos como con la inteligencia artificial de esta confianza como entre dos personas, sino que se incorpora un tercer agente, un tercer actor a este espacio de confianza y por eso hablamos de la confianza híbrida. Entonces, como ir mirando, nosotros que trabajamos en esto, hemos estado como por años trabajando en formar líderes, entonces trabajar en el liderazgo, en los equipos, buscando espacios que desarrollaran la confianza, un liderazgo mucho más conversional, la seguridad psicológica, entre otros temas, pero hoy día nos damos cuenta que todo eso ya no es suficiente. Sigue siendo válido, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque si ayer, esto es ayer en realidad de verdad, hace ayer, ¿ah? Como que yo me acuerdo que hace poquito nomás mi fuente de información era Google. No sé si a alguno de ustedes también les ha pasado o cuánto hemos dejado de usarlo. Yo hoy día en realidad creo que en meses, hoy día estoy utilizando ya otras fuentes de información, pero en el fondo ahí, ¿por qué lo utilizábamos? Porque a través de eso nosotros teníamos información que nos daba como el poder de acción, tomábamos decisiones de acuerdo a esta información que nos llegaba, gestionábamos equipos, resolvíamos problemas, como a través de ese saber que nos entregaba Google. Y antes era como la formación académica, entonces el líder tenía como esas formas de gestionar. Y hoy día es bien abrumador con toda la información que tenemos, porque hoy día con la inteligencia artificial más que saber información, debemos ser capaces de interpretar datos complejos Sí. o de discernir, ¿no es cierto?, entre distintas opciones infinitas, porque es otra forma que nos acercamos al conocimiento. Custodiar la esencia humana y plantear las preguntas correctas, ¿sí? Sí, yo aquí a Ujú. nosotros nos ha pasado, ¿no? En talleres, en formaciones, incluso en sesiones individuales, que la cantidad de información o el acceso, la cantidad de acceso, distintas vías, Exacto. puede ser abrumadora, ¿no? Mm, Teníamos hace poco una conversación y lo comentábamos de, oye, ¿y qué IA usas tú para esto? Ah, yo uso Gamma. Y para esto claro, otro, Perplexity. Y para esto otro, Notebook LM. Y hay gente que todavía está en ChatGPT. sí. Entonces, uno se siente como fuera muy rápido. Entonces, es Mm, muy abrumador el hecho de, oye, de verdad es infinito el nivel de herramientas, agentes, bots, como todo lo generativo puede generar a las personas un nivel de angustia alta. sí, 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 sí. Y yo creo que acá, en el fondo, lo interesante es con que lo que está pasando finalmente es que el conocimiento, como lo entendíamos, está siendo tensionado por la inteligencia artificial. Mm, Volviendo a lo que decía, ¿no es cierto?, Álvaro Casanova, ¿no es cierto?, como la inteligencia hoy día anticipa, analiza, resume, argumenta, lo hace mucho más rápido también que nosotros. Entonces yo creo que acá es como el conocimiento hoy día, que es distinto a la información que teníamos en Google, el mm, conocimiento, entender que ya no es solo un atributo humano, es como, es parte como de estas fantasías y estas cosas que estamos haciendo. Entonces, si el conocimiento ya no es un atributo humano, mm, y que la inteligencia artificial hoy día también nos puede sugerir, a veces incluso podría decidir por nosotros, mm, es donde nosotros creemos que tenemos que poner ahí las alertas y la responsabilidad de este control sobre lo que está generando. mm. Oye, cualquier pregunta y comentarios que ustedes quieran hacer, estamos ahí mirando también el chat para que esto también sea parte de una conversación. Pero entonces vamos avanzando en esto, de estos cambios que estamos viendo y de, si están de acuerdo, que es el conocimiento lo que hoy día tensiona la inteligencia artificial.
Pregunta. Y aquí, para que puede ser una pregunta retórica o pueden, si quieren, ahí a través del chat. ¿Qué porcentaje de tu trabajo crees que hoy podría hacer una inteligencia artificial? Y ahí tienen tres alternativas. Puede ser menos del 25%, entre el 25 y el 50 o más del 50%. Sí. ¿Cuánto Yo, crees para ti? mientras responde la gente, yo creo que Ujú, hoy está entre un 25 y un 50. No que lo pueda mm, hacer por mí, pero sí que gran parte de las tareas que son más automatizables, efectivamente están entre un 25 y un 50 en mi caso. Y por ahí en el chat, también estamos en la 25 B, ¿eh? y B, 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 B. Y Alfonso, por ejemplo, dice, el ahorro del tiempo puede ser B. Efectivamente. Claro. Y ahí hay algo Eh, interesante, Maca. Y sí, es que hay una frase muy potente que no debería pasar desapercibida. El a ver, conocimiento, el conocimiento ya no es solamente algo propio de los humanos. Es muy heavy. El sí, conocimiento ya también está en el ámbito de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, el conocimiento sirve entonces para que se pueda generar ahorros de tiempo, eficiencia, y ahí está la gracia, ¿no? Cómo yo lo uso, el uso que yo exacto. hago de ese conocimiento. Y esa es la gran distinción que yo creo que queremos como Mm, ir profundizando. Pero ahí sí, la sí. mayoría ve, entre 25 y 50%. Sí. Claro, y en este, como actor que se incorpora a nuestro ámbito laboral, ¿no es cierto?, en las organizaciones, si antes pensábamos que este conocimiento estaba en las personas que yo contrataba, y hoy día hay un tercer actor en mi equipo que me está generando conocimiento, entonces la pregunta es, ¿cuál es el rol del liderazgo humano? Mm, Entonces, y a propósito aquí de las respuestas, queremos como hacer esta invitación también de que lo que no debe ser el miedo lo que nos une aquí en esta conversación, o el miedo a perder el trabajo, sino que la oportunidad de poder como rediseñar el liderazgo, rediseñar tu trabajo, rediseñar las conversaciones que estamos teniendo. Entonces hoy mm, día necesitamos una confianza híbrida, es decir, una confianza que se instala en las personas, en los sistemas y en los algoritmos. mm, Por lo tanto, el liderazgo más ético y esta conversación que hemos propuesto a propósito de la energía nuclear vuelve a ser central, porque no toda la recomendación que me entregue, la información o el conocimiento que me entregue un algoritmo, va a ser lo necesario o lo óptimo. No todo o lo automático es bueno, ni todo dato es sabiduría. Entonces vamos a empezar a hablar también un poquito de esos criterios. Y acabamos ya de mencionar el tema de la confianza híbrida, ¿ya? Este como nuevo terreno del liderazgo. eh, y aquí tú mencionabas como lo que sucede también hoy día con los que son más nativos o más jóvenes digitales. mm. Eh, si antes el dilema era confiar en mi jefe o no, o el dilema hoy día es como más complejo. Es como, a mí me pasa de repente que pienso en mi equipo y yo que tengo unos poquitos más de años. Y es como, ¿tendrán confianza en que voy a saber interpretar lo que estoy haciendo? Como, como confiarán en lo que estoy haciendo con la inteligencia artificial. Claro. Como, Hay una parte que tiene que ver con, y lo hablábamos antes, de entrar al aire, digamos, mm, que hay una brecha generacional innegable. Por lo tanto, hay un sí, elemento a la base que ya tiene que ver con lo que probablemente le pasa a muchas de las personas que están ahí en el chat y ahí pueden comentar, ¿no? Que es como cuando sí, mi mamá o mi abuela, en algunos casos, dice, voy a ver si puedo pagar una cuenta por el teléfono. mm, O cuando hablo yo con España, con personas de mi mamá, mi tía, etcétera, mm, que hablo por tele o videollamada y mm. están hablando y enfocan al techo. Inevitablemente los más, claro, así, pegados así. Inevitablemente hay una brecha generacional que Mm, a nosotros nos agarra en nuestro lugar, mm, ¿ya? Estamos nacidos antes de los 80. Entonces, esos jóvenes que ahora tienen 30 o menos, ¿cómo mm, mirarán
a los líderes respecto a si saben aprovechar todo el espectro que ofrece esta nueva realidad, ¿no? Y ahí está la confianza, ahí Mm, está la confianza híbrida. ¿Sí? claro. Es en ambos sentidos. Es como quizás los que les debe haber pasado a muchos mirando estos científicos locos jugando con átomos que tienen la responsabilidad de tomar decisiones. También puede ser que estén, nos ven jugando con algoritmos y tomando ciertas decisiones respecto con eso. Entonces, ahí, y al revés también. Entonces, cuando hablamos de confianza híbrida, es ese elemento el que queremos como incorporar hoy día en el terreno del liderazgo. Y otra pregunta también ahí para el chat como que queremos como incorporar hoy día, pensando en tu trabajo hoy, ¿no es cierto? ¿A qué actor le asignas mayor confianza en tu organización? Como la mayor. ¿A tu jefatura? ¿A tu equipo? ¿A los sistemas o los algoritmos que pueden ser desde cosas más de un, inteligencia artificial propia de la organización o puede ser algún otro sistema, un LMS, lo que ustedes quieran? O no estoy seguro, no me puedo decidir. Ahí respondan también ahí en el chat. O pueden ahí ir comentando también. ¿A cuál de estos actores le asignan más confianza hoy? Mira, Silvina, perdón, dice, no está segura. O sea, ahí hay un Ah, elemento de incertidumbre. perfecto. Silvina, por si Sí, acaso, le escribiste solo a anfitrión y panelistas, para que todos vean, si pones en la pestañita todos, va a ahí llegar aparecen todos. a todos y todas. Exacto. ¿Sí? Todos y todas. Muy Eso. bien. Amaya, Mira, sí. Amaya igual, no estoy segura. Entonces, eh, claro, ahí ves, mira, manda jefatura y equipo. Perfecto. bien. Solo hay algo que quizá damos por supuesto y que tiene que ver con que todos sabemos, o por lo menos hemos escuchado, que la inteligencia artificial, por lo menos los Mm, conocemos más, ChatGPT, Gemini, etcétera, el Copilot, alucinan. Estamos dando por supuesto que la gente sabe, pero es una base de la inteligencia artificial que alucinan. Eso significa que mienten. sí. Están programados para responder. Aunque no sepan, responden. Entonces, Mm, no es como un ser humano, que un ser humano puede decir, ah, no lo sé, me voy a informar y te digo. No, no, no. La inteligencia artificial responde igual, aunque sea un error, sí, aunque no tenga claridad de la respuesta. sí. Por ahora. Ah. Por ahora. Sí, yo la he pillado hace. Ahí está, claro, dependiendo de qué. Gracias, gracias Daniela. Yo creo que yo pensé que iba a poner la A. Qué decepción. Bueno, Qué decepción. Oye, mire, solo como para ir viendo en esto de la confianza híbrida, es lo que está ocurriendo esto como en muchas organizaciones, ¿no es cierto? Como que no todos confiamos en lo mismo y eso genera como algunos vacíos cuando no hay una confianza muy clara, ¿ya? Es decir, em, cuando se confía, hay una fuerte confianza, por ejemplo, en la jefatura. Lo que podemos decir es que, bien, hay un buen liderazgo, se percibe como confiable y aún se valora el líder o la líder como guía en esto del conocimiento, ¿no es cierto? Si hay más confianza en el equipo, lo que podría pasar es que, claro, la confianza está horizontalizada y como una alerta solamente de que puede haber mucho más conexión con pares que con la estructura, y ahí habría que ver cómo en términos de la autoridad o de tomar ciertas decisiones, qué es lo que podría estar pasando. Si hay más confianza hoy día en tu trabajo, por ejemplo, en lo que te dice el algoritmo, más que lo que pueda decir tus pares o la jefatura, eh, probablemente tu confianza está más instalada en una cosa como técnica, dado que el sistema, ¿no es cierto?, como que decide más rápido, mejor, etcétera. Y si estamos como en una confianza más tipo D, que esto de como que no estoy seguro, segura, probablemente puede haber mucha más ambigüedad y una desconfianza como general. Y el problema es que cuando se instala la ambigüedad es donde entra el miedo. O sea, yo creo que ahí es donde uno tiene que poner las alertas de lo que y de observar de lo que está sucediendo en tu organización o en tu equipo
porque cuando no hay una confianza muy clara, es donde podemos perder terreno y rápidamente entra el miedo y ya sabemos lo que eso podría llegar a ocurrir. Ujú. Sí. Entonces, en este escenario, ahí sí, tenemos nuevos desafíos, ¿no es cierto?, de liderazgo. ¿Qué es lo que hoy día necesitamos como líderes para poder liderar en este escenario? Y aquí queremos hacerle una nueva pregunta. ¿Cuánto de tu trabajo crees que depende hoy de la calidad de, de tus conversaciones? ¿Ya? De esta conversación que incluso puede ser la conversación que tú puedes tener con la IA que utilizas, ¿ya? ¿Cuánto del trabajo depende de la forma o de la calidad de las conversaciones que tienes, ya sea con tu equipo o de la conversación que tienes con los sistemas? Vamos ahí mirando. Ahí ya están respondiendo, hay como unanimidad, Varios. ¿no? Hay unanimidad, Daniela A, Masna también A, Silvina también A, Amaya también. Sí, Ya, más del 80%. estamos, ya, estamos súper bien porque además ahí a propósito de lo que decía Rafael Echeverría, ¿no es cierto? Y otros autores, cómo la gestión y el liderazgo tiene que ver en las competencias conversacionales, que esas son muy humanas y que no debemos perder. Por lo tanto, dado que es tan relevante el tipo de conversaciones, nosotros creemos que hoy día como líderes al menos tenemos que tener tres responsabilidades, habilidades que están en el mundo conversacional, que son las siguientes. La primera es entender que hoy somos o debemos actuar en este escenario como curadores de conocimiento, es decir, saber qué vale la pena usar. Y eso nace de una conversación. Ser el guardián ético. No todo lo que se puede hacer con la inteligencia artificial debe hacerse. Es como resistirse a este piloto automático de de los algoritmos, dado que es tan rápido como que uno, ya la compra rápidamente. ¿Ya? Entonces, ojo, como el guardián ético que vamos a ir explicando de qué se trata. Y por último, el traductor de la cultura. Que el humano siempre debe ser, creemos nosotros, el lente que nos va a llevar a tomar las decisiones que sean justas y sostenibles porque todavía sigue siendo el observador, ¿no es cierto?, el humano, el que es capaz de identificar aquello que es invisible para la máquina, lo vamos a poner así en términos bien futuristas. Pero creemos que estas son las tres responsabilidades básicas hoy día que a nosotros al menos nos convoca y nos preocupa de incorporar siempre en nuestros programas de liderazgo. Curador de conocimiento, el guardián ético y el traductor de la cultura. Veamos el primero, Dani. Veámoslo. Yo, solo como para que, antes de que sigas, Sí, sí, bueno, me encanta esta me vuelvo. metáfora, así que, pero Me quedo en la metáfora. no, como quieras. Creo que es interesante como verlo desde un aspecto muy amplio, ¿no? Que es lo que está pasando Mm, socialmente, no solamente es el mundo del mm, trabajo. Nosotros lo bajamos a la realidad laboral porque nos toca trabajar en talleres principalmente con líderes. Por eso sí, nosotros hacemos ese embudo, ¿no? Pero sí. está bien que todos y todas lo pensemos en algo más amplio. Es decir, Mm, si alguien está estudiando, ¿qué pasa con el curar la información? Si estoy mm, estudiando y hacer un trabajo, si estoy con la familia. Bueno, veíamos hace poco temas éticos respecto a cómo la IA puede asesorar a alguien que le pregunta qué pasa si me quiero quitar la vida. Salió una es noticia hace cierto, poco, po. ¿no? Sí. Entonces, obviamente nosotros lo vamos a tamizar desde la Mm, mirada de Hooks en algo laboral y particularmente desde el liderazgo, ¿ok? mm, Pero esto es algo más amplio y que podemos ir viendo ya noticias que están permanentemente en el ámbito, digamos, de las noticias, de mm, la televisión, en mis círculos cercanos. Y ahí entra lo que tú dices, ¿no? El curador de mm, conocimiento, desde el rol del líder, tiene que ver con que todos sabemos, o muchos sabemos, o podemos saber fácilmente, que el tomate es mm. una fruta. ¿Ah? Es como la típica pregunta trampa que uno le hace a un niño. ¿El tomate es una verdura o una fruta? Es una fruta. Oh, y todo el mundo se sorprende, ¿no? Eso es conocimiento y eso es lo que la IA nos entrega. Ahora, la siguiente Claro. pregunta es, oye, si tú tuvieras que hacer una ensalada de frutas, si tuvieras que hacer una macedonia, como se dice en España, ¿le pondrías tomate? Chuta, no.
no calza, ¿ah? El durazno, el melón, un plátano y un tomate en medio. Bleh. Y no. ¡Ugh! Y eso lo sabe el humano, porque tiene la sabiduría desde la experiencia. Y ahí hay Mm, algo que por lo menos yo he ido madurando y que tiene que ver con que la sabiduría es lenta, mm, incremental. Yo tengo que ir adquiriendo a través de la experiencia cómo el conocimiento se aplica a la realidad. En cambio, el mm, conocimiento es automático, rápido y es escalable también. Uno mm. puede, ¡pum! ¿No? Dani, tú me dabas un ejemplo te los voy a poner, los voy a echar al agua, pero del último podcast que grabaron, de cómo Claro, sacaron, claro. y eso es, Uno puede, no lo hicimos al final así, pero hicimos el experimento y no sé si los de acá saben, los que estén escuchándonos, pero uno puede generar un podcast o un video, incluso, desde una inteligencia artificial, simplemente poniéndole un prompt de 20 segundos. claro. 20 segundos. Oye, recoge toda la información que puedas de las fuentes más actuales sobre seguridad psicológica, sobre liderazgo híbrido, sobre manejo de conflictos y hazme un podcast. Y Mm, te crea el podcast. Ya, después uno ahí puede jugar pero es así de mm, fácil, ¿no? Pero eso es conocimiento. Eso es mm. conocimiento. ¿Cómo se aplica eso a la empresa específica que tiene una realidad concreta, que tiene una problemática concreta, que tiene ciertos oyentes que va a tener ese podcast? Es la gracia y donde está la sabiduría que nosotros a partir de la experiencia hemos ido desarrollando, ¿no? Esa es la gracia. Claro, o sea, tomar ese resultado y que sin descalificar, pero dos personas recién que salieron de la universidad lo hagan, es muy distinto a hacerlo con 20 años de experiencia laboral y con toda la sabiduría que tienen ustedes. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que ir viendo y entendiendo como desde dónde estamos poniendo el valor, ¿no es cierto? Como volver a poner el valor en lo humano, que tiene que ver más bien con la sabiduría, con el conocimiento. Entonces, ese es el primer habilidad, liderazgo como curador de conocimiento. El segundo es el liderazgo como guardián ético. Es entender que hoy día hay límites y principios en decisiones automatizadas que impactan rápidamente la vida de las personas. Entonces, el tema de quién custodia los valores organizacionales no va a ser el algoritmo. Entonces, la cultura no está en el algoritmo, ¿no es cierto? Evaluar las consecuencias que a veces no son previstas o cómo garantizamos equidad y justicia. Esas son cosas que creo que hoy el algoritmo no te las va a dar. Entonces, miren, vamos a poner, este es como un caso basado medio ficticio y medio real, porque vamos a ir hablando de los casos reales como habías hecho tú, Dani. Imaginemos que una empresa implementa una herramienta de inteligencia artificial para evaluar desempeño, ¿ya? De colaboradores. Al pasar la semana, los informes muestran que hay bajo rendimiento en ciertos perfiles y los equipos de las áreas de personas y alguna jefatura, entonces, en relación a estos como indicadores, van activan procesos de desvinculación siguiendo lo que dice el sistema. Pero algo no les cuadra. Cuando van revisando de manera más profunda, y ahí aparece la mirada humana, se van dando cuenta de que la inteligencia artificial lo que hizo es que penalizó o castigó a personas con pausas frecuentes en la jornada, que eran madres lactantes, cuidadores, personas con condiciones neurodivergentes o con mala conexión a Internet, y por lo tanto, claro, la decisión probablemente fue correcta, pero culturalmente ciega. Entonces, como que nadie se detuvo a preguntar a ver qué es lo que estaba pasando acá. Entonces, la herramienta no es la que falló, pero solo reflejó los sesgos que eran invisibles en una cultura que no estaba mirando lo que había ahí atrás. Entonces, ahí hay un caso como de esa pausa y el caso real. Como que conversemos de esto, ¿no es cierto? Que hoy día Albania nombró como ministra de Estado, ¿no es cierto?, a una inteligencia, ella es inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que va a hacer ella? ¿Por qué? Porque procesa datos muy rápido y generar políticas públicas de manera muy automática. O sea, nuevamente la pregunta es, ¿dónde queda el juicio humano en decisiones que podrían afectar a millones de personas? Sí. Ujú, Ahí la Masna hace una observación, pregunta que dice, ¿será que la sabiduría contempla el ámbito emocional? Em,
Sabemos que las emociones son el mecanismo que a los humanos nos sirven para adaptarnos a lo que está pasando en nuestro entorno, ¿no? Sí. La emocionalidad es el balance de valencia positiva, negativa, intensidad que hay en mi entorno. Entonces, efectivamente, una de las variables que por ahora, porque también hay experimentos de cómo a través de el modelo circunplejo del afecto se le puede dar Mm, emociones a un bot. Eso ya se mm. está como Probando. se está probando. Entonces, cómo responde un bot a miradas, caras, tonos, eso ya está pasando. Pero por ahora falla y no puede incorporar eso a las decisiones. Entonces, Mm, efectivamente es una de las variables de la sabiduría que nos da la experiencia humana, ¿sí? Y que esta ministra bot no puede realizar, o el mismo ejemplo ficticio, que no es tan ficticio. Hemos visto, por ejemplo, hace 2 años, Spotify salió en las noticias, sí. una desvinculación masiva. Hace poquito, para los que siguen las noticias del diario financiero, apareció, creo que, sí, Banco Itaú hizo Mm, una medida que está en discusión entre ético, legal, también en una misma mirada del trabajo híbrido y de cuánto tiempo las personas estaban conectadas, desconectadas, y en base a eso tomar decisiones de vinculación, ascensos, etcétera. Entonces, no estamos tan lejos, digamos, como en ese tipo de decisiones, ¿no? Eh, sí, sí. Y yo creo que en el fondo lo que tú dices es esto finalmente. O sea, acá el tema no es si vas a trabajar o no con inteligencia artificial. Eso ya está. No sé, como hay un beneficio. Estamos jugando con algoritmos, jugando con átomos. Sino más bien la pregunta es si vas a liderar con conciencia o vas a delegar la ética al algoritmo. Esa es como nuestra propuesta. Em, y yo también creo que la sabiduría es algo que es como bien interesante, porque uno como que sabe identificarla, pero es difícil explicarla, ¿no? El conocimiento sí. Y acá hay un otro ejemplo que comentábamos, Daniel, ¿no es cierto? El caso de Amazon. Este sí es real y es de caso público y lo pueden ahí también estudiar, no sé si lo conocían, pero Amazon lo que hizo es que desarrolló un sistema, ¿no es cierto?, con inteligencia artificial para filtrar currículum automáticamente en un proceso de reclutamiento técnico. Y el modelo aprendió de 10 años hacia atrás, o sea, como metieron toda la información de las contrataciones previas, pero también, nuevamente, se dieron cuenta que empezó a penalizar sistemáticamente a mujeres, porque el historial de los perfiles era mayoritariamente hombres. Entonces, eso es lo que hace el algoritmo. No es que fuera machista, ¿no es cierto?, sino que lo que hizo fue reproducir un patrón cultural histórico de la organización. Amazon obviamente lo que hizo fue que desactivó el sistema, ¿no es cierto? Pero lo hizo público también como un ejemplo para ir aprendiendo. Entonces yo creo que también es bueno que todos estos errores o todos estos sesgos los pongamos, los compartamos. De hecho, también ahí Álvaro Casanova hablaba en el podcast hablaba de otro caso de un hospital en Estados Unidos, ¿no es cierto? Que generaron un modelo también para las urgencias, para poder clasificarlas, y también había un sesgo, ¿no es cierto?, con gente de color, por también los patrones históricos. Entonces, el tema es que hay que tener mucho ojo de cómo aparecen estos como sesgos culturales cuando no trabajamos bien o no tenemos esa conversación de lo que queremos ir a buscar, ¿ya? Y por último, hablamos de que tiene que ser curador de conocimiento, guardián ético y también, sin duda, traductor de la cultura en el sentido de cómo el líder, ¿no es cierto? Y la líder son quienes tienen que ir a preservar la esencia humana, mantener conversaciones auténticas, ¿no es cierto? Fomentar la creatividad y la innovación en los equipos, transmitir propósito y significado. Es decir, cómo lo valioso esto humano, ¿no es cierto? Como la motivación genuina, eso lo podemos ver nosotros. La identidad compartida, la relación que nos moviliza, esas como historias que contamos en las organizaciones también es algo que tiene que preservar el, él o la líder en las organizaciones. Y eso también pone desafíos para las áreas de personas, ¿no es cierto? Uno, entender que no estamos en peligro, sino que están en el centro de esta transformación.
Entonces la ventaja con la IA no es como empezar a competir, sino que estar como muy claro en que hay algo que solo nosotros todavía podemos ver. ¿Sí? Total. No sé si hay preguntas ahí en el chat antes de ir al último punto. Después igual podemos abrir la conversación, Daniel, ¿no? Sí, los últimos 5 minutitos, si quieren conversar, opinar, preguntar, será bienvenido. Por ahora no hay Sí, ninguna pregunta más ni comentario más aparte de... perfecto. Nada. Sí. Buenísimo. Oye, y a propósito de esto que estamos como conversando, ¿qué es lo que a nosotros nos moviliza como hooks? Que es aquello que no se automatiza. Y lo que hemos estado haciendo es incorporando cada vez más en nuestros programas, por ejemplo, temas de liderazgo ético y cultural. Entonces, desde ahí trabajamos estos desafíos. Todos los talleres de pensamiento crítico, tomar decisiones híbridas, eh, el tema de la confianza, ¿no es cierto? Cómo nos preocupamos de entender esto de los líderes como curadores de sabiduría o curadores de conocimiento, la integración humana y las herramientas de IA. Hoy día estamos incorporando mucho de herramientas de IA muchas gracias, Alfonso, por estar aquí y por participar. Así que ya nos estaremos viendo. Queda grabado y va a estar en Sí, nuestro canal de YouTube si quieres terminar de verlo después, así que pueden ver. exacto, exacto. Porque hoy día lo que hemos estado conversando, ¿no es cierto?, tiene que ver con átomos, ¿no es cierto?, con jugar con algoritmos, jugar con átomos, hemos hablado de poder, de responsabilidad, pero la responsabilidad en el fondo sigue siendo humana. Esta invitación a hablar de la ética, ¿no es cierto? Em, Preocuparnos, ¿no es cierto?, de que lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial o con cualquier otro sistema no puede reemplazar la pausa significativa, una conversación valiente, el liderazgo con propósito, e invitarlos a tener esos tipos de conversaciones. Sí, Y sí, en la experiencia en los talleres, por lo menos a mí me ha tocado y creo que varios del equipo lo hemos conversado. Hay como uno en particular para mí, que fue el desaprender para aprender, mm, un mm, taller muy específico de pensamiento crítico y cómo poder desarrollar una mirada más como este curador, ¿no? de sí, información, pero también una mirada crítica, que, claro, a uno lo moviliza, pero se da cuenta cómo a los participantes les hace mucho sentido, ¿sí? Y sobre todo en algún momento preguntando, ok, ustedes son líderes, ¿saben cómo en sus equipos se está utilizando la IA? Muchas mm, empresas tienen su propio bot, su chatbot. No voy a nombrar a ninguno, pero tenemos por lo menos 4 empresas sí, que tienen su tarará chat. ¿Ah? Empresa chat, tarará, chat, ¿no? Tenemos por lo menos 4 grandes empresas. El líder mm, ha acudido a ver, oye, ¿cuáles de las tareas que tú realizas las realizas con IA? ¿Cómo las realizas? ¿Qué pasa si tú mandas una propuesta comercial y tiene un error y después dices, bueno, es que ChatGPT me lo dio? Como hacerse cargo de eso es importantísimo desde el rol sí. de liderazgo, ¿no? Y estamos viendo en los talleres que ya existe, no es algo futurista, está hoy en día pasando, ¿no? Para mí ha sido muy Sí. significativo ver el interés que hay en eso. Claro, ¿qué es lo que estamos preguntándole a la IA? ¿Cuál es el tipo de preguntas que se hacen? Ahí está el curador de conocimiento y luego el guardián ético para ver aquello que sale, ¿cierto? Exacto. Por lo tanto, como nuestro propósito sigue siendo, ¿no es cierto?, acompañarlos y no solamente formar líderes para este nuevo mundo, sino que ayudarlos a liderar en un mundo, ¿no es cierto?, con sabiduría, ¿ya? Como esa es nuestra invitación y lo que queremos también dejarles a cada uno de ustedes. No sé si hay alguna pregunta, Espacio para tema, comentarios. espacios para comentarios. Y por mientras les dejamos ahí también por si alguien quiere agendar una reunión con nosotros para Sí. seguir conversando de esto, pues, ¿no es cierto? Sí, hay una parte de esto que tiene que ver con que más o menos incluso los más expertos Mm, están tenemos que conversar sobre esto porque la misma conversación produce eh, como una mirada de hacia dónde hay que orientar las acciones. claro, Nosotros hablábamos, ¿no? En algún momento la política va a tener que empezar a regular y a normar
hartas cosas, van a tener que empezar a Sí, aparecer leyes, pero antes sí. de eso probablemente en las empresas van a empezar a aparecer áreas que van a tener que regular cuánto se usa, hablábamos en el ejemplo de las universidades. Mm, Hacemos? Vamos a pasar todos los trabajos que hagan los alumnos a través de un detector de qué porcentaje de IA tiene un mm, trabajo. Ese desgaste vamos a estar haciendo con 30 alumnos. mm. Las propuestas comerciales que hagamos van a ser un copiar-pegar de la IA respecto a otros y por lo tanto vamos a estar, como decíamos, sesgando a Mm. partir de nuestros algoritmos y por lo tanto vamos a perder innovación, vamos a perder creatividad porque vamos a ir acotando eso todavía estamos viendo que no está ni regulado, no hay leyes específicas que estén viendo responsabilidades, etcétera. Claro, porque todavía no estamos en condiciones de hacerlo, ¿no es cierto? Como eso va a ir ocurriendo igual como que ocurrió con la energía nuclear, pero lo importante es tener la conversación de qué es lo que estamos liberando, qué es lo que está ocurriendo, más que tratar como de ir a controlarlos y el rol ahí de cada uno de nosotros es fundamental como resguardar esta ética. Ujú. El, Bien, no sé si hay más preguntas, comentarios, invitarlos a que sigamos teniendo esta conversación que es muy interesante. Vean, escuchen, perdón, y vean, porque también es video podcast, ese capítulo de la IA del podcast de Matamala, que es súper interesante. Hay harta información ahí para mirar y también si quieren proponer algún otro tema, también nos pueden dejar ahí sus comentarios. Sí. Y dejamos extendida la invitación que ya avanzamos. Eso. El próximo mes vamos a adelantar un poquito el webinar del mes por agenda de Ricardo Ujú. y de Diego Bravo. Vamos a estar un poquito antes. No tenemos la fecha exacta todavía, estamos entre dos fechas, así que prefiero no decirla. Pero vamos a estar hablando de su libro, su publicación, específicamente sobre el liderazgo. Y en noviembre vamos a estar hablando con Benjamín y vamos a explorar este fenómeno del mindfulness aplicado a la realidad laboral. Así que los invitamos a que nos sigan en las redes, si es que no lo hacen ya, Eso. que se suscriban en YouTube, si es que no lo hacen ya, porque vamos a seguir proponiendo este tipo de contenidos para nuestra comunidad. Buenísimo. Bien, pues que tengan un muy buen día, una buena jornada y esto obviamente queda grabado en nuestro canal de YouTube, como decía Daniel, así que ahí lo pueden también compartir y comentar. Perfecto. Ahí muchas Así que gracias a muchas todos. gracias. Nina, Eso. Maya, Carolina, ahí se van despidiendo. Gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Que les vaya muy, muy bien a todos y todas. Que tengan buen día. Chau, Chao, chao. chau.